Tenemos la participación de maestro Uciel García Moreno, quien es egresado también de esta casa de estudios, con una licenciatura y maestría en planeación territorial. Ha sido consultor además de varias organizaciones y de proyectos del gobierno federal, secretario de Forópolis, México, asociación civil, integrante del Consejo del Desarrollo Urbano en la Ciudad de México, perito en desarrollo urbano y sociología de la socio de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, subdirector y asesor de Cedesol y de Sedato, y al mismo tiempo también del 2014 al 2016 miembro del Comité Preparatorio de Hábitat 2. Sin más, te damos el espacio para ti. Sí, gracias, buenas tardes. Voy a tratar de irme lo más ágil posible y pasar algunas cosas coincidentes con la maestra Leni, la doctora que me precedió. Estamos ahí con la presentación. Básicamente, la presentación está estructurada en 4 partes. La primera tiene que ver con un poco, les voy a mostrar a través de un estudio que hicimos en Cedesol, de 5 años que duró, más o menos cuántos proyectos o grandes proyectos había o en ese momento en el país, y un poco para dimensionar sus características, y sobre todo este ejercicio sirvió para monitorear lo que ya se sabía, pero realmente no estaba expresado bien el dato, ¿no? No sabía bien cuántos había, dónde estaban, cómo caracterizarlos, y ese ejercicio creo que sirve un poco para ilustrar realmente de qué tamaño está este tema de grandes proyectos o megaproyectos en el país y obviamente en la Ciudad de México. Y la segunda parte es antecedentes, algunos antecedentes y coyunturas del derecho a la ciudad frente a los megaproyectos. Básicamente todo lo que tiene que ver con cartas internacionales o tratados, y desde la parte internacional hasta las cartas, por ejemplo, del derecho a la ciudad en la Ciudad de México, y que esos postulados de alguna manera dieron o están dando paso a institucionalizar este derecho, ¿no? A generar leyes, a generar normas, a generar instancias, pero partieron a final de cuentas de una serie de postulados, cartas o tratados internacionales que fueron bajando ya en instrumentos puntuales. La tercera parte ya va a ser un recorrido rápido desde el nivel federal hasta la Ciudad de México de cuál es el marco institucional actual que tiene por un lado el derecho a la ciudad frente a los megaproyectos. Y por último, al final daré un esbozo prácticamente de líneas de acción colectiva y ciudadanas que podríamos hacer frente a estos megaproyectos. La primera idea que quería también mencionar es, son básicamente 2 planteamientos. Uno es de la ONU, de Derechos Humanos, que tiene que ver con que ellos indican que los proyectos de desarrollo como tal, de alguna manera, la figura de proyectos de desarrollo no es bueno ni malo, no es positiva ni negativa, la figura como tal. Evidentemente hay proyectos que no cumplen con los derechos humanos de las personas, y es ahí donde ya los proyectos puntuales tienen efectos negativos en la población, pero la figura como tal no es, digamos, positiva ni negativa, aunque cuando oímos la palabra megaproyectos inmediatamente nos lleva a una noción negativa del mismo. Como mencionaba la maestra Lenia, en realidad no hay un concepto jurídico inclusive de megaproyecto como tal, hay una noción, hay concepciones desde académicas hasta un poco de cuestión de tratamientos, pero esa figura de nuestras nociones y esa precisión quería hacer primero, que bueno, la figura de proyectos no es buena ni mala. Hay proyectos que evidentemente cumplen o no cumplen con los derechos humanos de las personas, por lo tanto no se pueden rechazar la figura como tal, sino hasta ver, comprobar si cumplen con los principios estándares de derechos humanos. La segunda idea inicial es, si pasamos a la siguiente, en esa parte, la segunda idea general es parto de una declaración del Día de Derechos Humanos y del Derecho a la Ciudad de 2018 que emitieron algunas organizaciones como Coalición Hábitat Techo y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que es básicamente expresaron un llamamiento a la implementación del enfoque preventivo y correctivo de los derechos humanos y la adopción del derecho a la ciudad en un hábitat de derechos humanos. ¿Y qué decir con esto? Que no solamente tenemos que digamos, cuando hay se anuncia un proyecto, pues sí, ir a ver, ir a revisar, analizar, frente a él hay que también hacer la acción preventiva
de construir proyectos desde lo local, impulsarlos, todo esto obviamente permeado de los derechos humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera es tener en cuenta tanto la parte preventiva como la parte correctiva y trabajar evidentemente como ciudadanos en ambas expresiones. En la siguiente lámina vamos a ver el estudio que les comentaba que hicimos en Cedesol Federal. Lo hicimos en 5 años, en un periodo de 5 años, 2007-2012. Prácticamente nos dimos a la tarea de sistematizar y caracterizar todos los demás proyectos. Ahí vemos cómo los caracterizamos, con qué criterio en el país, y revisar cómo se formularon, cómo se gestionaron y cómo empezaron su operación, su financiamiento, etc. Prácticamente para clasificarlos nos fuimos a cada sector a ver cómo le llamaría cada sector un gran proyecto, ¿no? Por ejemplo, en parte del desarrollo inmobiliario, y coincide con el criterio que utiliza actualmente la Ciudad de México para la consulta pública de grandes construcciones que emitió recientemente. Por ejemplo, desarrollo inmobiliario, un gran proyecto inmobiliario es arriba de 100,000 metros cuadrados de construcción, de acuerdo con la API, con la ADI, con las organizaciones de ellos mismos que consideran que ese es un gran proyecto. Y así nos fuimos para vivienda, para infraestructura, para comercio y equipamiento, a decir qué criterio usábamos, y a partir de ahí cómo hacíamos un gran inventario de proyectos en el país. Y consideramos desde luego la obra pública y la obra privada. ¿Qué queríamos obtener con esto? Pues dimensionar y entender este fenómeno y explicar pues ya con datos, pues efectivamente todo eso que a veces en las presentaciones está, pero no lo teníamos realmente pues, con datos duros. En la siguiente lámina ya vemos más desagregada la clasificación. Para cada uno de los sectores le fuimos también haciendo una categoría, de acuerdo también un poco, nos asesoramos de cada sector para ver más o menos cómo podíamos hacer, y de ahí empezamos a generar una matriz con todo esto, con información que lo tenemos en la siguiente lámina. ¿Cómo fuimos obteniendo la matriz? Evidentemente teníamos la aplicación estatal del proyecto, la municipal, el nombre del proyecto, el promotor, el tipo, la categoría, una descripción, una ficha técnica de características del mismo, el periodo de ejecución que se estimaba que se estaba llevando a cabo, la inversión y las fuentes de financiamiento. Y para ello recurrimos a 50 fuentes de información permanentemente durante esos 5 años. De ahí, al final, lo que obtuvimos fue cerca de 400 grandes intervenciones territoriales, que usamos esa denominación, grandes intervenciones territoriales, porque obviamente el país es muy distinto. Por ejemplo, los parques eólicos que se ubican en Oaxaca, o los pozos de extracción de hidrocarburos en la zona marítima, no nos permiten llamarle proyecto urbano. Entonces tienen grandes intervenciones territoriales, que también llevó todo un trabajo de cómo modificar ese término y darle uno que tratara de ser un poco totalizador, o que pudiera abarcar las distintas realidades, los distintos fenómenos de estos grandes proyectos. 341 proyectos de ellos son municipales, caen en algún municipio en específico, y 25 son interestatales, es decir, pasan de un estado a otro. Por ejemplo, una carretera que va de Hidalgo a Querétaro, que cruza ambos estados, se consideró como interestatal. La inversión de esos 366 proyectos fue de 3.4 billones de pesos en su conjunto, para menos de 400 proyectos, y el mayor número lo tenemos en proyectos de infraestructura, y los menores, curiosamente, aparentemente es en comercio a nivel nacional. Siguiente. Más o menos en promedio de estos proyectos, cada uno tenía una inversión promedio de 10,000 millones de pesos. Donde se tuvo un mayor número de estos proyectos fue en Quintana Roo, que siguió Guanajuato, Jalisco, Estado de México, y bueno, ahí tenemos la listado. Tlaxcala solamente tuvo uno, y eso fue un interestatal. En la última parte de la lista vemos cuántos proyectos se concluyeron y empezaron ya su operación al cierre de 2012, cuántos iban a empezar a operar entre 2013 y 2030, y cuánta inversión ejercida se llevó a cabo en 2012. Es decir, solamente el 30% de toda la inversión de los 3.4 millones de pesos se ejerció de 2007 a 2012. Eso nos habla de el largo periodo que llevan de ejecución de estos proyectos, ¿no? Más de 10 años, muchos de ellos, y pues eso lleva toda una temporalidad bastante considerable al día siguiente. Aquí unos ejemplos, no les puedo mostrar la matriz porque si
sí vienen con muchos datos, no se ve nada, pero simplemente les menciono algunos de la lista. Vemos algunos que caen en municipios, otros interestatales, de muy distintos tipos, como les mencionaba, desde la presa Mujica, el emisor Oriente, el municipio de Azteca, en fin, son 366. Siguiente. Como les decía, los que tuvieron mayor número de, digamos, de proyectos fue la infraestructura, y un dato muy revelador fue las hectáreas de suelo que ocupan. Por ejemplo, en promedio, un proyecto de infraestructura que se ubica en un municipio, una gran intervención de infraestructura, abarca cerca de 5.500 hectáreas en promedio, y un proyecto interestatal, por ejemplo una carretera que pasa de Querétaro a Hidalgo, consume más o menos alrededor de 12.800 hectáreas en promedio por proyecto. Eso también nos habla de consumo de solamente 360 proyectos. Ya no recuerdo cuánto era el dato, más o menos me parece que en esos 366 salía más o menos por ahí de la superficie de Tlaxcala. Si juntáramos todos los proyectos, estuviéramos en nuestro lugar. Nos habla de la magnitud y el impacto que tienen en el país. Fue de los datos que nos dio ya reales, de que no sabíamos realmente qué nos iba a arrojar. Siguiente. En cuanto a fuentes de financiamiento, también fue muy revelador saber que la inversión privada, el sector privado, pues, prácticamente se metió a temas de infraestructura. Por ejemplo, saber que Heineken se mete en plantas eólicas, Bimbo, Canon, Bridgestone, Chinamex, Siemens, Azul, Walmart, es decir, empresas que uno no se imagina que están financiando y vendiendo 10.000 millones de pesos en esos proyectos. Bueno, ahí salió el listado que parece que no íbamos a tener. Dijimos, no, pero va a salir fuente pública o privada. No, van a tener este tipo de fuentes de financiamiento que uno no se espera. Siguiente. Ya de estas intervenciones también, en cuanto a la concentración geográfica, pues la mayor parte también se ubican en zonas metropolitanas, principalmente en 5 zonas metropolitanas. Vemos, por ejemplo, el caso de la zona metropolitana del Valle de México. Curiosamente, el mayor número de inversión para proyectos se tiene en la parte de comercio y, por ejemplo, la zona metropolitana de Cancún en la parte inmobiliaria, por toda la parte hotelera. Entonces ahí vemos un poco también cómo cada zona metropolitana también tiene cierto perfilamiento de tipo de proyectos. Siguiente. Hicimos un ejercicio también de georreferenciación y de fichas técnicas. Ahí muestro, por ejemplo, un trazo que va de Querétaro a, si no me recuerdo, a Silao, Guanajuato. Son alrededor de 300 kilómetros, pero en ese corredor, si contamos ahí más o menos el número de proyectos, creo que son como 20, pero vaya, sería una infinidad de consumo de suelo, de inversión, lo que iba a representar consumo de agua, energía, servicios públicos, demanda de vivienda. Era impresionante ese corredor cuando lo empezamos a calcular, de todos los proyectos de muy distintos tipos que nos fueron saliendo. Ahí se ve que no se alcanza a ver, pero cada uno de los proyectos azules son distintos proyectos. Todos ellos iban a estar solamente en un lapso de 300 kilómetros lineales. Siguiente, por favor. Y ese ejercicio lo hicimos para todo el país, ¿no? Nos arrojó toda la cartografía. Antes, ahí también menciono algunos proyectos que evidentemente prácticamente fueron cancelados, también causaron mucho debate, inclusive al final se cancelaron. Por ejemplo, la nueva refinería de Tula, bueno, lo que iba a ser, obviamente el nuevo aeropuerto ya desde ahí, el Ancosur, la reubicación del aeropuerto de Tampico, en fin, Bahía Coronel, fueron proyectos que en su momento también tuvieron demasiado desgaste, muy mal desarrollados, y al final pues, prácticamente la mayoría quedaron cancelados o detenidos, y son algunos pues, muy significativos que en su momento pues, tuvieron mucha cuestión mediática. Después también tuvimos una prospección de proyectos, es decir, lo que medimos nosotros fue de 2007 a 2012, pero registramos también los que probablemente con mayor certeza iban a realizarse durante 2013 al 2018, y efectivamente muchos de ellos se realizaron o empezaron, ya están construidos y los teníamos ahí. Siguiente, por favor. En el caso de la Ciudad de México, en el periodo de 2007 a 2012, bueno, ahí vemos una lista desde la línea 12 del metro, el Central Rosario, Bimetrópolis,
Parque Bicentenario, la Arena Ciudad de México, en los interestatales compartido con el Estado de México, Hidalgo, Túnel del Misor Oriente, entre el suburbano, Llegar Gordo Político, que quedó cancelado, si no recuerdo. De 2019 a 2024 tenemos, por ejemplo, el programa especial de regeneración urbana y vivienda, 2019-2024, recién anunciado por la CEDUBI. Por ejemplo, el cable bus línea 1 y 2, la ampliación de la terminal 2 del aeropuerto, el proyecto cultural Chapultepec, la nueva terminal 3 del aeropuerto de la Ciudad de México, centro comercial Paseo Xochimilco, mítica la fase que va a concluir en el año 2024, la ampliación de los metrobuses línea 3 y 5, o el tren interurbano México-Toluca, que son algunos ejemplos que ya caen, aterrizan en la Ciudad de México. Si los contamos más o menos, son por ahí de 45 en menos de 10 años. Si hacemos también una cuenta de superficie, montos, consumo energético, vivienda, resto de infraestructura, servicios, pues también nos va a arrojar una cantidad enorme en menos de 50 proyectos para la Ciudad de México. En un resumen de los aspectos negativos de estos serán las grandes intervenciones, ¿cuáles fueron las más significativas? Bueno, que no se reconoce la importancia de la formulación y gestión de proyectos. Muchos de ellos, evidentemente, como se mencionó, no estaban o no estuvieron en los instrumentos de planeación, en los de desarrollo urbano, en los ecológicos, en los programas de desarrollo, y la formulación prácticamente salió de escritorio, o sea, no hubo un proceso de preparación técnica, de actividad, etcétera, que se ha mencionado. Y de esa manera pues, no se le dio importancia a cómo formularlo y cómo gestionar el proyecto. De esta manera, pues muchos de ellos también fueron formulados como un fin emblemático, mediático, más que un medio para el desarrollo. Fueron incongruentes o son incongruentes con la identidad cultural e histórica de cada región. Hay debilidades en los procesos institucionales de planeación y programación, una noción pragmática y desarticulada de los proyectos, incongruentes con las políticas públicas. No hay interrelación con otros proyectos, por lo tanto, no todos son complementarios unos con otros, sino inclusive compiten entre sí. Limitado involucramiento social, sin diseño de instrumentos compensatorios ante impactos negativos, es muy importante. Aún así, hay obsolescencia y lentitud. De esta lista de 360, prácticamente fue otros 400 casi que durante ese periodo, al final ya no se hacía, se cancelaron, dieron la nota mediática y al final 2 meses después ya no había nada. O sea, casi registramos en realidad 1000, pero al final no, ya no se hizo, no pasó, ¿no? O fue lento, o ya el dinero ya no alcanzó, y pues obviamente también sobre la marcha muchos proyectos se van cayendo, ¿no? Prácticamente. Las capacidades locales son limitadas, es muy importante. En un municipio que te llegue un proyecto hotelero, bueno, Benito Juárez, podríamos decir que está preparado, pero pensemos en Escuinapa, en Sinaloa, donde te llega un proyecto hotelero de 450 cuartos de hotel, pues solamente no te das abasto, ¿no? para la capacidad, inclusive de funcionarios, capacidad financiera para atender las demandas, no solamente del hotel, sino de las viviendas que necesitas para los trabajadores de ese hotel, etcétera, que llegan las demandas, movilidad, etcétera. Entonces también las capacidades de los municipios y las autoridades locales también se ven rebasadas con este tipo de proyectos. Hay inconsistencias en la interpretación del recurso y su forma de pago, es decir, les gana a las autoridades ya arrancar y decir que el proyecto va en marcha y después ya ven cómo resuelven el presupuesto, de dónde cagan, de qué recurso, con quién negocian. Esa parte también va cubriéndose sobre la marcha o de manera acelerada. Siguiente. Por lo tanto, definición limitada de fuentes de financiamiento. No hay una autoridad responsable sectorizada, es decir, si buscamos el SEDATO a nivel federal, si buscamos el Semarnat, el SST, pues realmente todo está sectorizado. Los proyectos de infraestructura van a SST, los proyectos de vivienda a lo mejor lo revisa SEDATO, pero pues en realidad van bien a CONAVI, y así, de tal manera que una autoridad central que nos pueda revisar estos temas, estos grandes proyectos, no hay. Tenemos que estar yendo a diferentes dependencias con diferentes responsables, y es una sola problemática que se podría atender en esos proyectos de desarrollo. Evidentemente hay corrupción, contratos no claros, precisos expectativos, limitación de medios y soluciones de controversias, varias ventanillas, licencias y permisos. Bueno, se prefiere generar nuevos proyectos de lectura más que mantener o optimizar la que ya existe.
inclusive para el desarrollo y la promoción, construcción, todo lo que lleva un proyecto, se pudo ver también mucha presencia de firmas extranjeras o de firmas nacionales, ¿no? Por ejemplo. Siguiente. Bien, esa parte fue un poquito más el ejercicio que hicimos ahí para mencionar, ¿no? Cuál era ya realmente la situación de los megaproyectos de México, al menos en ese periodo. Con esa parte, bueno, la siguiente sería identificar los antecedentes y las coyunturas que nos llevaron o nos están llevando a intentar institucionalizar derechos humanos o instrumentos de los derechos humanos frente a los megaproyectos. ¿Cuáles son esos antecedentes? Más o menos les voy a citar, simplemente les voy a iniciar, alrededor de más o menos 25, que vienen evidentemente desde el ámbito internacional, van cayendo a nivel latinoamericano, nacional y luego en la Ciudad de México. Empezamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en 1966 también se dio el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que en ese mismo año se realizó también su protocolo del pacto, es decir, se dieron mayores, digamos, especificaciones, por decirlo de manera muy simple, o una reglamentación, por decir, de ese derecho, civiles y políticos, cosa que no ocurrió con estos otros derechos, sino nos llevó décadas a que ese protocolo se tuviera. ¿Y eso qué generó? Generó una especie de vacío que nos ha llevado a decir que a veces este tipo de derechos no existen, no son medibles, quién los sanciona, son enunciativos, son más una cuestión de querer alcanzar un meta objetivo más que realmente una cosa concreta. Esa cuestión que no se dio, el protocolo y que duró tantos años, de alguna manera generó, quizá con otras cosas más, pero generó también esa situación, ¿no? De alguna manera. En fin, en el caso de la Ciudad de México, en el 89 hubo una propuesta para la recuperación del centro histórico, propuesta por la Asamblea de Barrios, el Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales, el Tratado de Urbanización de Ciudades, Villas y Poblados Justos, la Agenda Ciudadana de la Náhuatl por el Foro Metropolitano de Apoyo Mutuo en la Ciudad de México, un texto de Cuauhtémoc Cárdenas, Una ciudad para todos, en el 97, y al final ese documento terminó siendo su plataforma electoral de Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue el primer gobierno electo de la Ciudad de México. Y del 2000 para acá, bueno, la Carta Europea de Salvaguardia de Derechos Humanos, la Asamblea de Pobladores, la Carta Mundial de Derecho de la Ciudad, el Estatuto de la Ciudad de Brasil, que ya es la primera ley, ya un instrumento jurídico de Brasil, ya plenamente instituido con todo el concepto del desarrollo de los derechos de la ciudad. Seguimos con otros instrumentos, principios básicos, el protocolo facultativo que les mencionaba en 2008, Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, 2010, en fin, otros protocolos, otros foros, encuentros, hasta llegar al protocolo de actuación de quienes imparten justicia, que involucra derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas del 2014 siguiente. Seguimos con los tratados, protocolos. Me detengo un poquito en la participación de la plataforma global por el derecho a la ciudad. Aquí fueron 2 años en donde esta plataforma, que básicamente fue una coalición de organizaciones, antes de ARPA 3, es decir, cuando digamos, concluyó el proceso y se declaró ARPA 3 en el 2016, 2 años antes hubo todo un proceso de preparativo. En todo ese periodo de 2 años, prácticamente esa plataforma pues generó un trabajo, una convocatoria muy fuerte y bueno, tenemos varios acuerdos más hasta el 2018, inclusive ya algunos acuerdos de consulta previa por la SEDATU. Siguiente. Y bueno, hay algunos ejemplos de los que mencioné con algunas características. Simplemente ahí los vamos a pasar, si vamos pasando, ya no me voy a detener, pero básicamente ahí lo que se mencionaba era un poco la lista que vimos, pero cómo cada instrumento fue evolucionando, ¿no? El primero, te decía, a lo mejor cosas muy generales,
el siguiente ya te incluía otro concepto más, el siguiente instrumento ya te desarrollaba un derecho, el siguiente ya explicaba más cómo ir frente a los megaproyectos, ¿no? Era prácticamente una evolución de temas que era lo que quería ir un poco mencionando en algunos puntos, pero si lo avanzamos, por ahí comentamos, como la presentación que se va a compartir en este siguiente. 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 Vamos. Otro más. Ahí nos detenemos un poco. Ahí llegamos, después de esos antecedentes, llegamos a las agendas internacionales de incidencia territorial y cuáles de ellas tienen por lo menos algún tratamiento sobre megaproyectos o sobre participación ciudadana. Frente a ellos, de los distintos agendas internacionales que existen, solamente dos tienen cosas, elementos sobre estos temas, que es los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana de Hábitat 3, el siguiente. Ahí podemos ver, por ejemplo, los ODS son 17 objetivos, 169 metas. 3 de los objetivos y 3 de las metas contienen algunos elementos que tienen que ver con grandes proyectos y con la participación y con los derechos, ¿no? De alguna manera. Esto obviamente que nos indica que estos ODS, que a final de cuentas son vinculantes a los países, bueno, tendríamos que entonces partir de ahí y trabajar institucionalmente ya en mejores armados, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí ya llegamos al marco institucional actual, es decir, con qué contamos ya con herramientas de México, ya pasamos, digamos, los antecedentes, los tratados, etcétera, con qué contamos ya realmente dientes, por así llamarlo, para esto. Bueno, pues la ley de planeación, pero solamente nos habla que se pueden expresar opiniones respecto al PND, que las comunidades indígenas deberán ser consultadas y que el Ejecutivo Federal y la Administración Pública Federal podrá asignar convenios de concertación. Solamente estos 4 puntos son los que se indican en la ley de planeación, no hay más, ¿no? Queda ahí un poquito ¿Qué es el PND? ¿Perdón? ¿Qué es el PND? El Plan Nacional de Desarrollo. Okay. Sí, esta ley de planeación es la federal, la nacional, digamos, ¿no? La ley de planeación nacional siguiente. Otra ley que nos habla sobre estos temas es la LEGEPA, en varias materias. En materia de ordenamiento ecológico nos establece que debe de haber participación, obviamente como es un instrumento de planeación que aplica fuera de los centros urbanos, es decir, fuera de un centro urbano todo es ordenamiento ecológico y regula usos de suelo. Desde ahí en esos instrumentos, participando en los órganos técnicos y ejecutivos que tiene cada tipo de programas, pudiéramos, pues eso, ¿no? Empezar a ver qué proyectos sí se van a hacer, qué cartera de proyectos se autorizó, cuál no, y desde ahí darle monitoreo y seguimiento a que no nos vayan a asustar que de la nada se sacaron un proyecto que no venía en ese tipo de instrumentos, cuando hubo de alguna manera ya procesos de participación. También en el impacto ambiental, ya mencionaba la maestra Delia también, ese párrafitos que ven impacto ambiental es los que precisamente mencionaba la maestra de esta, esto que pasa en la Ciudad de México, la consulta a grandes construcciones, no recuerdo, es eso, esto viene desde la LEGEPA, solo que en la LEGEPA esta figura lo maneja como a solicitud de parte, no como que estaba obligado a hacerlo, ¿no? Esa es la diferencia, desde la LEGEPA viene como a solicitud, se puede hacer la consulta, ya la Ciudad de México lo está estableciendo un poco más amarrado, un tratamiento ya aterrizado a lo local. Siguiente. También tenemos participación para realizar ANPs, ¿no? Tanto en los estudios justificativos cuando apenas se va a formular la propuesta de ANP y obviamente pues, se genera participación cuando se van a suscribir convenios de concertación o coordinación. También el derecho a la información ambiental establece la LEGEPA, establece el Sistema Nacional de Información Ambiental de Recursos Naturales y la denuncia popular ante la PROFEPA. Siguiente. Esta no la pasamos porque realmente es una ley federal de consulta popular, o sea, realmente nada se va a hacer con esto, ¿no? Por ejemplo, hay 40, bueno, la pasamos, una regla a la otra. Es ley federal de transparencia y acceso a la información pública, es importante, esta sí es importante.
Expresamente, así tal cual, la ley federal establece que por lo menos están obligados a dar información en estos temas, sobre el PND, sobre el PEF, sobre cartera de programas y proyectos de inversión, sobre manifestaciones de impacto ambiental y resoluciones, sobre regiones y zonas asignadas para la exploración y producción de minerales, concesiones, padrón de mineras, autorizaciones en materia de impacto ambiental y hidrocarburos, cambios de uso de suelo en terrenos forestales, procedimientos de consulta para proyectos de hidrocarburos, geotérmica y eléctricos, y para exploración y concesiones de exploración de recursos geotérmicos. Esta ley, así, tal cual, explícitamente, dice que para esos proyectos te deben dar forzosamente información y hay un procedimiento, ¿no?, para realizarlo, que sí sirve y creo que sí puede tener esa información para conocimiento de cómo están las iniciativas o los proyectos que se pueden realizar. La Ley General de Asentamientos Humanos del 2016, la nueva ley, digamos, establece una serie de nuevas disposiciones en términos de incorporación de nuevos conceptos, de nuevos temas, nuevas figuras, etcétera, ¿no? Destaco ahí los principios de política pública que establece la ley, entre ellos ya el derecho a la ciudad, el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los consejos locales y municipales, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, los programas estatales de ordenamiento territorial, que sería como el POT que se tiene que hacer en la Ciudad de México, y el sistema de planeación que establece los tipos de programas. En todos estos que les mencioné, hay o debe de haber procesos de consulta y de participación de distintas modalidades, pero en todos ellos tiene que existir forzosamente. Lamentablemente en algunos de ellos la participación de la ciudadanía es a veces con voz y no con voto, ¿no? Donde sí participan las autoridades locales, ahí sí, pero eso todavía tiene que trabajarse mucho más, pero bueno, ya empieza a haber espacios que en la anterior ley todavía no se tenía, ¿no? Siguiente. Como se mencionaba, la Constitución Política de la Ciudad de México, ya aterrizamos al marco institucional de la Ciudad de México, establece todas estas figuras, ¿no? Desde el Plan General de Desarrollo, los programas sectoriales, los de gobierno de alcaldía, los planes parciales, las figuras de Consejo Económico, Social, de Desarrollo Metropolitano, las figuras de participación, iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta y consulta ciudadana, presupuesto participativo, consejos de alcaldías y silla ciudadana. Ya no pudimos ver cómo están más o menos caracterizados en la ley, pero bueno, no lo pasamos. Siguiente. En la ley, y vemos aquí que la Ciudad de México prácticamente en un año pues ya sacó 5 leyes, más otras disposiciones, pues hay que ponernos rápidamente pues, a revisarlas para ver cómo están, qué podemos insertarnos, y pues si lo que haya quedado, no sé si decirlo mal, pero a deber, pues trabajar para que efectivamente sea, pues se pueda corregir, ¿no? Muchas cosas que seguramente pueden hacerse, pero bueno, simplemente menciono algunos: la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, de febrero de 2019, la Ley de Participación, que incorpora la Red de Contraloría Ciudadana, recorridos variables, y la Comisión de Participación Comunitaria. El acuerdo, por ejemplo, del Programa Especial de Recuperación Urbana, el instrumento que se mencionaba sobre asesoría y defensa y defensoría pública. Siguiente. Bueno, hay que nosotros, derechos de pueblos originarios, de diciembre de 2019, el proceso de consulta vecinal. Siguiente. Siguiente. Y bueno, aquí simplemente puse una lista de. Bueno, ya son acciones colectivas. Un primer rebote, ¿no? De qué podríamos empezar a hacer. En principio, bueno, pasar de un enfoque de reacción a construcción de proyectos, ¿no? Si estamos frente a megaproyectos, bueno, pues entonces, ¿qué proyectos al ámbito territorial que tenemos? Pues cómo podemos formular, qué elementos institucionales, formales o no formales tenemos para poder empezar a formular proyectos y que puedan de alguna manera empezar a gestionar. Por lo tanto, pasar de la reacción de no quiero este proyecto a formulemos un proyecto. Los proyectos surgen desde los propios territorios, la aprobación simultánea, después también el conocimiento de cuando tenemos un megaproyecto, por qué fases tiene que pasar antes de que nos llegue y resulta que ya lo tenemos encima. Bueno, antes evidentemente tendría que estar en un instrumento de planeación, llámese ahora el programa de ordenamiento territorial o los programas parciales o los programas territoriales de las alcaldías. Siguiente, debe de tener, como se mencionaba, estudios de factibilidad,
también de mercado, técnicos, medioambientales, económico-financieros, de costo-beneficio en varias modalidades, las consultas y las mías. Si esto no se va sucediendo, y más o menos de esta manera, cronológicamente, bueno, pues ahí ya podemos notar que entonces es un proyecto que no nos está dando garantías de, por lo menos de procedimental, ¿no? Ya no digamos de cumplimiento de derechos humanos, sino simplemente de mero procedimiento de qué tienes que hacer primero y qué tienes que hacer después, ¿no? Pero eso a veces ni lo sabemos. Bueno, también se propone el ciberactivismo, que funciona muy bien para muchas iniciativas. Las redes sociales parece que no sirven para estos casos, pero ha habido testimonios y proyectos que se ha mediatizado tanto que bueno, se tiene la opinión pública encima. Formación de derechos humanos en instrumentos de aplicación, observatorio o auditorías sociales, siguiente. Plan de acción local en materia de derechos humanos con carácter participativo, documentar y denunciar casos de violaciones o de incumplimiento, aumentar la asistencia técnica a nivel local, regional y nacional, fortalecer vínculos y consolidación de redes y coaliciones, por ejemplo, este espacio, en colaboración con otro espacio que esté haciendo cosas similares, bueno, tejer redes y coaliciones, hacer frentes comunes y a lo mejor complementarse, ¿no? Uno es más técnico, otro es asesoramiento, por ejemplo, por lo que pasó ayer con el Tren Maya, ¿no? Senda se junta con la gente de pueblos originarios y ya están formando una gran coalición para hacer ese frente que, bueno, lo que consideran ellos que está violando sus derechos humanos, pero es a través de redes en donde un actor como tal no puede resolver todo, tienes que complementarte con otro actor y pues, de esa forma hacer vínculos. Impulsar instancias civiles de acompañamiento o de mediación, impulsar la Ley General de Consulta, que México ratifique el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos y Culturales de 2008, que no lo ha hecho. Ratificar México el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia de Asuntos Ambientales, el llamado Acuerdo de Escazú de 2018, tampoco lo ha ratificado. Bueno, estas son, cierro con eso, unas acciones simples que quedan en la mesa como primer saque que se pudieran hacer o impulsadas desde la ciudadanía. Después de esta maratónica sesión, en donde ya uno de nuestros ponentes tuvo que salir por otro compromiso, pues abrimos muy brevemente el espacio para que no quede simplemente en las presentaciones de los colegas y además pues aprovechar pues, su tiempo y su compañía y además pues decirles que quedan también las presentaciones aquí para quienes lo quieran después revisar con calma. Entonces vamos a tratar de hacer no ejecutivos porque creo que eso no funciona en las universidades, pero sí sintéticos en la medida de lo posible para que juntemos todas las inquietudes, digamos, como preguntas en general muy concretas, la respuesta muy puntual de nuestros queridos colegas y posteriormente, si fuera el caso, pues que pudiéramos abrir una segunda fase aquí o en el comedor universitario, ¿verdad? En fin, dependiendo de cómo, hasta dónde nuestros corazones o más bien nuestros estómagos pues lleguen. Entonces, por aquí hay una pregunta, ¿alguna otra? Ahí está el compañero Rodrigo, el colega, ¿quién es más? Bueno, comenzamos entonces con ustedes. Trataré de ser breve, es para la maestra Batres. Tengo entendido que usted labora en CEDURI. Nosotros en San Andrés, y creo que conozco también esa parte, San Andrés Tecontepec, tenemos un plan de desarrollo específico para San Andrés. Sin embargo, este no ha sido respetado porque hoy día el señor Víctor Manzanares tiene la construcción de 160 casas en uso en suelo de conservación, el cual, hablando acerca de la transferencia de potencialidad, que es, bueno, es niveles, ¿no? Más, pero CEDURI da la excusa en reuniones con gobierno central de que el uso de suelo de esa parte, de esa construcción de esas casas es HR2, diagonal 70, pero no están respetando pusieron las casas pegadas una a otra cuando debería de ser por cada 500 metros una casa, ¿no? Entonces, además de que hicieron un ecocidio y también lastimaron a la fauna, desaparecieron fauna de esa área, y no obstante con eso están construyendo
construyendo un pozo de manera ilegal dentro de ese predio que hoy tiene a cargo el INVI. SACMEX maneja la información como reservada acerca del pozo. Si nosotros solicitamos por info, la información para todo dice que es información confidencial o reservada. La pregunta es, ¿tiene los permisos de SEDUBI condicionados? No hay movilidad, también están condicionados, y SEDUBI habla acerca de una obra de mitigación de balizamiento de banquetas, cuando no hay banquetas ahí, y pinta de cebras. O sea, esa no es una obra de mitigación. Sin embargo, les han permitido seguir con la construcción. Yo creo que ahorita ya terminaron. Se excusan en una minuta de trabajo cuando la doctora Claudia Sheinbaum estaba como delegada en aquel entonces, pero aquí no habla de ninguna autorización de la perforación de un pozo. Es un pozo de excavación profunda, y dicen ellos que no es nuevo, que es la sustitución de un pozo que se encuentra en San Luis, entonces es el pozo 16. ¿Y cómo puede seguir esta corrupción así? No tienen servicios, no tienen drenaje, no tienen movilidad. Ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que no a la incorporación, ellos le llaman desincorporación por la autopista federal de Cuernavaca, a la altura del kilómetro 23. Las calles ni siquiera tienen 8 metros de ancho. Se tiene que parar un carro para poder pasar. O sea, ¿por dónde van a sacar? Es el proyecto INVI La Palma. ¿Sí? La Palma y está en San Andrés. En San Andrés, en Colonia La Palma, y es territorio de San Andrés Toteutepec. Tenemos derecho a la consulta y no se hizo. Ellos dicen, se amparan en estos tipos de documentos, que fue retractivo, pero hoy las leyes cambiaron y hoy tenemos derecho a esa consulta como pueblo, no solamente como pueblo originario, sino prehispánico. Pero aquí porque SEDUBI y SACMEX siguen permitiendo este tipo de violaciones al uso de suelo a toda una comunidad, porque nosotros estamos al 5 para las 8 de convertirnos en colonia. Si lo permitimos, van a seguir. Cuando ese predio fue expropiado por el gobierno para regresarlo al pueblo, y mañosamente ese pueblo, no sé por qué lo obtuvo Flor de Maíz, que está a cargo del señor Víctor Manzanares, no conforme con eso, su esposa Liel Miguel, que es concejal de la alcaldía de Tlalpan, también es la representante legal de este predio. Ha amenazado a la gente de Sedema, a mí me han amenazado de muerte. Ayer los tuvimos ahí en la sede de gobierno, que hoy yo soy un miembro del Consejo de Gobierno Comunitario de San Andrés. Tuvimos a más de 100 personas golpeando con los palos de las banderas en la puerta, en las ventanas, para poder entregar un documento. Entonces, ¿cómo seguimos en esta arbitrariedad, en esta ilegalidad de esta situación? Y bueno, comentarle nada más, los permisos están condicionados, no han cumplido con el tiempo informa, tanto el de movilidad como el ambiental, y todo lo que es riesgos. Dice, no cumple el expediente, porque yo solicité por info toda la información, y a pesar de eso sigue la construcción de esta situación. Hoy metimos un amparo indirecto por el pozo. Ajá, por el pozo. Pero vamos por la construcción, pero quisiera saber ¿por qué esa impunidad? ¿No? ¿Por qué esa corrupción? ¿Contesto? ¿Alguien más? Sí, yo en las exposiciones que escuché veo la ausencia de la palabra prevención de riesgos, y me parece grave que no se mencione la prevención de riesgos, sobre todo cuando hablamos de proyectos donde hay daño ambiental, daño hidrológico, daño ecológico.